Bienvenidos a mi rinconcito compostero. En esta ocasión les voy a mostrar esta pequeña esquinita que es en donde tengo todo lo de las plantas, pero principalmente tengo composta. Yo empecé a hacer composta hace como unos 6 meses, pero empecé a hacerla con mi intuición, con los pocos conocimientos o cosas que llegué a escuchar, como que eran todos residuos orgánicos, los podías utilizar para convertirlos en composta, y eso fue lo que yo empecé a hacer. Primero te voy a platicar cómo es que yo la hice y después veremos cómo es que algunas personas recomiendan hacerla, porque claramente vas a encontrar diferentes maneras en las que se puede hacer composta. Lo primero es en donde la empecé a almacenar, y fue en estos botes que son botes de pintura que le robé a alguien, no sé de quién son, yo no tenía estos, pero aparecieron en mi casa, entonces decidí utilizarlos como composteros. ¿Qué hice? Nada, o sea, realmente no le hice nada, absolutamente ninguna modificación al bote, así como está, así lo empecé a utilizar. Y le empecé a poner capa de tierra y capa de residuos orgánicos que iban saliendo de la cocina, de cuando cocinaba o de cuando algo se nos echa a perder, y fue capa, realmente no iba midiendo ni cuánta tierra ni cuánta capa de residuos orgánicos le iba poniendo, yo solamente los voy colocando. Ahora, otra cosa importante es cómo almacenaba los residuos orgánicos. Yo utilizo esta jarrita, que de igual manera que estos botes no es mía, se la robé a alguien, y bueno, decidí quedármela porque vi la utilidad en eso, en guardar aquí los residuos orgánicos. Realmente yo no iba aplicando residuos todos los días al bote, sino que aquí almacenaba todo lo de una semana, y una vez que estuviera lleno, que realmente sí se llena en una semana, lo vaciaba al bote y después ya ponía la capita de tierra. Yo sé que dices, bueno, porque tierra, sí se supone que vas a generar más tierra, pero bueno, yo lo hice con mis conocimientos, con lo que sabía, y así es como creo que me funcionó. Ahora, ¿qué cosas creo que no han funcionado tan bien y que tengo que ir mejorando? O sea, con estos nuevos consejitos que vi. Y es uno, la manera en la que guardo los residuos orgánicos. Me llegó a pasar que a veces no lo revisaba a la semana y lo olvidé, y llegaron a hacerse larvas dentro del bote, porque obviamente pues empiezan a descomponer los residuos orgánicos, y bueno, no fue nada agradable tener que limpiar. En fin, eso es algo que espero no les pase. Si es que están interesados en hacer composta, les paso ahí mi experiencia. Y bueno, ya lo único que hice fue no dejarlo abandonado tanto tiempo, sí cumplir con este tiempo de que cada semana irlo vaciando, para evitar que me volviera a ocurrir eso. Lo segundo que me pasó fue que estos botes no tienen tapa, o sea, me robé el bote pero no me robé la tapa. Entonces lo que he intentado hacer es tapar, a lo mejor con cartón, de repente con plástico, que no es algo que me agrade tanto, o a veces hasta los dejaba así sin tapa, pero lo que pasa es que pues están descomponiendo los residuos y empiezan a llegar bichitos, mosquitos y bueno, más animalitos, y eso tampoco es nada agradable. Así que ese es otro error u otra cosa que yo tengo que mejorar en mi compostero. Ahora sí, después de platicarte cómo es que yo lo hice y algunos de los errores que llegué a tener, te voy a mostrar cómo es que está la composta. Yo tengo dos botes, este que está aquí con etiquetita naranja, este es el más nuevo, es el último que he armado, que igual lo armé como ya lo mencioné, tierra, capa de residuos orgánicos, y así lo fui alternando y ya está lleno. Ahorita igual les voy a mostrar. Y este de acá es uno que ya tiene muchísimo tiempo y que, si bien lo he revisado hasta la parte de abajo como está, según yo ya está todo desintegrado y ya es totalmente tierra. Igual ahorita lo vamos a ver juntos para que ustedes puedan ver cómo es que funcionó esta técnica que utilicé yo sin tantos conocimientos en hacer composta. Aquí es donde están las dos compostas, y esta es la que les digo que ya está totalmente llena.
siempre pues termino con una capita de tierra. Y a ver, les voy a mostrar un poquito cómo está abajo. Miren, aquí ya hay pues residuos todavía de los últimos que fui agregando. No le voy a mover mucho porque pues destaparía todos, pero así es como está. Y si lo notan, pues hay algunos bichitos como zancuditos, no sé bien qué son, pero que se forman justo por eso, porque no está bien tapada, solo tiene este cartoncito. Ahora, esta de acá, que es la que les digo que ya va más avanzada, pues está así. Miren, estos fueron, yo creo, de los últimos residuos que agregué, que no, pues no se han descompuesto totalmente, pero voy a moverle con una palita para ver un poquito más al fondo cómo está esta composta. Voy a intentar no marearlos, pero miren, esta yo creo que tiene como, ¿qué será? 4 meses. Si ven, la mayoría ya es, pues está desintegrado. Tiene algunas cascaritas de huevo, es lo que noto, pero todo lo demás pues es tierra. O sea, no veo las capas porque sí le pongo bastantes residuos orgánicos. Entonces pues esta prácticamente yo ya la utilizaría. O sea, no soy una experta en esto, pero pues yo ya así como está la voy a utilizar para todas las plantas que tengo, en especial para el jitomate, que siento que necesita un poquito de estos nutrientes. Ahora sí, ¿cómo recomiendan hacer una composta? Lo primero es el recipiente. Este que tengo acá está vacío. Y pues el recipiente tú elige el que quieras, el que se te acomode, para el que tengas espacio. Puede ser uno chiquito, mediano, grande, como tú puedas. Y lo importante es que le tenemos que hacer hoyitos, agujeros al recipiente. Puede ser el medio, abajo, el medio, y en la parte de arriba si se puede, y en esta parte también, porque se necesita oxigenar la composta. Y en la parte de abajo también es importante por el siguiente punto: tu compostero siempre debe estar sobre otro recipiente, o a lo mejor si no tienes esa posibilidad, pones unos ladrillitos o algo que lo sostenga y que vaya sacando un líquido que se genera en la composta, que se llama líquido lixiviado, creo que es eso. Y este líquido pues nos va a servir para abonar nuestras plantas. También es importante que el recipiente tenga tapadera para evitar los mosquitos y bichitos que se generan por el proceso de descomposición que está ocurriendo. El segundo punto es cómo almacenar los desperdicios. Si bien pues es importante tener un recipiente exclusivamente para los desperdicios, también es importante saber cómo es que tú vas a estar alimentando o agregando desperdicios a la composta, o cada cuánto tiempo. Puede que tú generes muy pocos desperdicios porque eres una sola persona, a lo mejor hasta la semana o a los 15 días es que ya tienes una cantidad suficiente para poner una capa de desperdicios, o a lo mejor si haces comida pues genera muchos desperdicios en un día o dos, ya tienes a lo mejor un bote lleno suficiente para poner una capa bastante considerable en la composta. Esto va a depender de cuántos desperdicios orgánicos tú generes al día. Así que, por ejemplo, si eres alguien que genera muy pocos, pues lo ideal es ir guardándolos en un recipiente hasta tener bastantes residuos. Ahora, para que no te pase lo que a mí, que se generaron larvas porque lo dejé ahí mucho tiempo, lo que se recomienda hacer es congelar los desperdicios. Puedes congelarlos en el mismo recipiente si es que tu refri te da para eso, y si no, en alguna bolsita de plástico que puedas reutilizar. Ahí los puedes ir guardando y congelarlos hasta que llegues a una cantidad considerable. Y ya esto lo puedes hacer a la semana, a los 15 días, o a lo mejor si tú dices, no sabes qué, yo en un solo día quiero crear el compostero, crear mi composta. Bueno, no crearla, prepararla.
Puedes ir congelando los desperdicios hasta que tú consideres que ya es suficiente para tu bote que hayas elegido como compostero. Esto ya va a ajustarse o depende mucho de cuántos desperdicios generes, cómo quieres ir creando la composta, si la quieres crear en un solo momento, en un solo día, o si cada cierto tiempo le vas a ir agregando desperdicios orgánicos. Ya eso depende totalmente de cómo tú la quieres realizar y que se ajuste a tus tiempos y a tu estilo de vida. Continuamos con el tercer punto y son los otros residuos que agregamos a la composta. Una composta como tal no es necesario que tenga tierra. Lo que podemos hacer es utilizar residuos húmedos, que son estos residuos orgánicos que salen de la cocina, como frutas, verduras, estos residuos que van saliendo. Pero también tenemos que agregar residuos secos, que en este caso podrían ser cartón, plantas secas, los rollitos que salen del rollo del baño o de las servitoallas, de las cajitas que te llegan, que sigue siendo cartón. Puedes usar paja. Todos esos tipos de materiales también se utilizan en una composta y son súper necesarios. Entonces, eso yo no lo agregué, les digo que yo estuve agregando tierra, pero para una composta sí es bien importante mantener un equilibrio entre estos dos residuos para que se pueda realizar correctamente. Ahora sí, ya que sabes que tienes que preparar el bote que elijas como compostero, que necesitas residuos húmedos y residuos secos. Residuos húmedos, recuerda que son las frutas, verduras, estos desperdicios que salen de la cocina, de cuando cocinamos, y los secos, que pueden ser plantas secas, las flores que te regalan y después se secan, también las puedes poner en tu compostero, en donde vienen los huevos, la cáscara de huevo, el cabello, siempre y cuando no haya pasado por algún proceso de pintura o esas cosas que se les hace. Tu cabello también puede ir en la composta. Entonces, ya que sabes estos puntos, puedes empezar tu composta. Ahora, ¿cómo es que se tiene que hacer? Igual, por capas. Tienes que poner una capa de secos y una capa de húmedos, capa de secos, capa de húmedos, y así sucesivamente hasta que se llene el bote que tú estás utilizando como compostero. Es bien importante que estemos moviendo la composta cada semana mínimo para que le esté entrando oxígeno a la composta y se revuelvan todos los residuos que tenemos en esta. Eso también yo nunca lo hice, yo solo hacía las capas y lo dejaba reposar, pero sí lo recomiendan mucho. Entonces, una vez que tú tengas ya sea tu composta llena o si la vas haciendo por partes, también es importante estarlo haciendo, que cada semana movamos todos los residuos que tenemos en el compostero y lo volvamos a tapar. Ahora, un punto que noté que no todos coincidían, o sea, algunos sí, otros no, es humedecer la composta. Algunos lo que hacen es capa de secos, capa de húmedos, o sea, van haciendo su composta y al final la riegan para agregar humedad a la composta. Y hay otras personas que realmente no lo consideran necesario, porque con el agua que tienen los ingredientes húmedos que vamos agregando creen que es suficiente. Entonces, este punto hazlo de acuerdo a como tú creas que es mejor, a tu intuición, pero lo que sí es importante es respetar las capas que vamos agregando en la composta. Ahora, ¿en cuánto tiempo estará lista la composta? Esto va a depender totalmente de ti. Puede ser entre 3 y 6 meses, y esto de que depende de cómo es que integremos los residuos orgánicos a la composta. Si tus residuos orgánicos los partes en pedacitos súper chiquitos y así los congelas y después los agregas, es muy probable que tu composta esté en menor tiempo, entre 3 y 4 meses. Pero si tú no los cortas así como salen, o sea, se te echó a perder una cebolla y así la echas completa a la composta, es muy probable que esta composta tarde mucho más tiempo en estar lista. Así que eso dependerá de ti, de cuánto tiempo le quieres dedicar, porque sí, yo sé que pues requiere muchísimo tiempo estar elaborando esto, porque tienes que partir los residuos, congelarlos, llevar un orden, ver cómo la vas a estar armando, moverla, o sea, todo es un proceso y tienes que llevar un plan y dedicarle tiempo para elaborarlo, pero creo totalmente que vale la pena. Y por último, no olvides que tu composta va a
estar drenando un líquido, que ese líquido lo puedes utilizar para tus plantas, también les va a servir como abono. Y listo, esta es la manera en la que yo he hecho mi composta y en la que he investigado que se debería de hacer una composta. Así que espero te sirva esta información. Comenta si es que ya has hecho una composta, qué es lo que sí te ha funcionado, qué no, qué consideras que sí o sí es súper esencial hacer en este proceso para que todos aprendamos mucho más. Y si vas iniciando a hacer composta, hazlo de acuerdo a cómo tu vida en este momento te lo permita. No te frustres, no te estreses, hazlo como vayas pudiendo, con la capacidad que vayas pudiendo también. O sea, yo lleno estos 2 botes y hasta ahí. O sea, si ya no tengo espacio, pues ya los demás residuos los voy desechando. Si de repente llega este remordimiento de que estoy desperdiciando los residuos, pero pues realmente esta es mi capacidad de hacer composta. Sé que hay lugares que se encargan de pasar por tus residuos orgánicos, pero tiene un costo. Realmente no sé qué costo tengan, pero si no estás en las posibilidades de pagar porque alguien pase por tus residuos orgánicos, lo importante es empezar e ir aprendiendo. Eso te va a servir muchísimo, así sea este botecito el que llenes, no importa, eso cuenta muchísimo. Y hasta aquí este video. Próximamente te estaré compartiendo mi proceso de elaborar composta de acuerdo a los pasos que te compartí, de preparar el bote en el que la voy a hacer, de encontrar una tapa, congelar los residuos. Ya te estaré platicando cómo es que me va aplicando estos pequeños consejitos en el proceso de hacer composta. Por lo pronto esta que ya tengo aquí casi lista, o sea, tiene muy poquitos residuos por ahí, pero ya la voy a usar. La voy a estar usando en los jitomates, o sea, en todas las plantas, pero principalmente en los jitomates y tomates que tengo en proceso. Espero te haya servido esta información y nos vemos en un siguiente video. Ay, siento un cabello. Cabeza por